Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas al primer semanario de noticias y astrología en todo YouTube. Sin más dilación, comencemos. He llegado a la conclusión de que no hay mejor forma de comenzar que recordando. Es indispensable que tengamos en cuenta que la astrología es una ciencia o un arte en constante desarrollo. Necesitamos mirar el cielo, reconocer las conexiones entre lo que ocurre en la realidad terrestre y celeste. Si tú estás aprendiendo astrología, si tú ya estudiaste astrología o simplemente llegaste aquí por sincronicidad, quédate, seguramente encontrarás algún tema de interés. Hablaremos de moda, de ciencia, de tecnología, de política, de clima, incluso de antropología. Arranquemos pues con el 8 de enero. Enero, el mes de Janos, pero ya hablaremos de eso. Resulta, curiosamente, la humanidad está intentando recobrar las conexiones con la Luna. Dentro de una carta natal, el satélite de la Tierra, la gran diosa, es una representación de las emociones, la intuición, las raíces, el amor. Qué interesante. Después de tanta tecnología, de tantos desarrollos científicos, de tanto razonamiento, la humanidad está completamente ansiosa de regresar a la Luna. Lamentablemente, en esta primera misión, después de mucho tiempo, no se logró. Por cuestiones técnicas, la pequeña navecita, la cápsula, donde además viajaba un proyecto de la UNAM, no logró superar los límites de cierta atmósfera lunar y con esto no logró tocar suelo lunar. Es importante reconocer que la NASA pareciera que no tomó muy en cuenta a los astros, curiosamente, porque hizo el lanzamiento con la Luna, es decir, el objetivo, en cuadratura, es decir, un aspecto tenso, como que no muy cómodo, con Saturno. Es decir, la Luna estaba en cuadratura con Saturno, de manera que era muy difícil que los seres humanos y todas las y los ingenieros que participaron en ese lanzamiento burlaran los límites Saturno, pasaran el examen Saturno necesario para llegar a la Luna. Muy bien, pues siguiendo con malas noticias para la industria aeroespacial en los Estados Unidos, resulta que las acciones de esta compañía Boeing han caído estrepitosamente después del accidente aéreo en Alaska Airlines y también un poco, yo creo que tendrá que ver el accidente aéreo ocurrido el 2 de enero en Japón. Recuerden, Plutón está por entrar en los terrenos, en los terruños de Acuario. Acuario, que es, en pocas palabras, ciencia, tecnología, aviones y humanidad. Ya se empiezan a notar los efectos de Plutón en Acuario. Lo dije en el video pasado, lo digo en este. Mucha más atención a todas las personas que se dedican a la navegación en el cielo, los pilotos, los controladores de vuelo, porque seguramente estas noticias relacionadas con aviones estarán muy presentes en estos próximos años. Muy bien, pues ese mismo día continuaron las protestas en Alemania por parte de las y los agricultores que se quejan de un aumento en la tasa de los impuestos. Dentro de la astrología, Ceres es el asteroide, bueno, llamémosle planeta, es el planeta encargado o relacionado con la agricultura, con las personas que se dedican al campo, con la fertilidad de la tierra. Y en este caso en particular, Ceres estaba en Sagitario, pero también en Quincuncio con el buen amigo Urano. Urano, el planeta de la revolución. De manera que seguramente cuando Urano regrese directo, veremos una constante revolución. Las y los hermanos
agricultores del mundo se unirán para hacerle ver al sistema que sin ellos no comen. Entonces, seguramente también los tendremos en el radar. Finalmente, este mismo día, este lunes 8 de enero, se presentaron los resultados de algunas investigaciones científicas muy interesantes, donde se logró, por fin, hacer pequeños cerebros a partir de células tomadas de fetos. Es decir, serían los primeros cerebros de laboratorio, cerebroides pequeños, no propiamente formados, sino pequeñas partes del cerebro más bien. Pero ya se empiezan a ver también los efectos de Plutón en Acuario. Tendremos que cambiar Plutón, tendremos que destruir Plutón, el monolito conceptual de lo que sí es y no es humanidad. Estos cerebros tendrán derechos, estos cerebros serán considerados como seres humanos. También Urano empieza a despertar, acuérdense, está a unos días de regresar directo en el signo de Tauro. Urano, la revolución, la ciencia, la tecnología; Tauro, el cuerpo y la naturaleza. Entonces, todo este año y todos los siguientes años empezaremos a ver modificaciones al cuerpo por la vía científica y tecnológica, tanto a nivel físico como conceptual. Ya lo hemos visto con la edición genética, CRISPR, embriones de laboratorio, ahora cerebros de laboratorio, órganos desarrollados en otros animales que no son humanos, pero que son órganos humanos. Es decir, una locura para las y los científicos, también para las y los filósofos. El 9 de enero se reportó, creo que esto ya lo vimos todos, un levantamiento en Ecuador. Las imágenes más conocidas a lo largo del mundo pues fue el ataque que se dio por parte de estos aparentemente narcotraficantes hacia medios de comunicación. Medios de comunicación relacionados con Mercurio. Mercurio que, otra vez, cuadratura, un aspecto tenso, como que no se llevan bien, con Neptuno. Es decir, nadie sabe realmente qué pasó. Mercurio, nadie sabe, nadie entiende, y hubo bastante caos. En vez de irnos por la vía racional, irnos por la vía de la comunicación, Mercurio, nos fuimos por Neptuno y empezamos a vivir un poco en un caos. Además, tanto Marte como Júpiter están en sextil con el buen amigo Saturno, de manera que empieza a temblar un poco la estructura Saturno, los gobiernos Saturno, incluso los edificios Saturno, las grandes marcas o compañías Saturno, porque Marte, el dios de la guerra, entra con sus armas y toma el control. Júpiter también pareciera que está un poquito luchando por hacerse del control de Saturno. Júpiter, que es más como el presidente de los dioses. Entonces, hay muchos grupos interesados por tomar el control, el poder, y seguiremos viendo este tipo de noticias. También, este mismo acontecimiento se da con Palas en Quincuncio, con el nodo norte en Aries, Palas en Escorpio. Palas, la guerra estratégica, la guerra relámpago. No creo, francamente, sin ser un experto, que esto haya sido orquestado para hacerse del control de Ecuador, tanto como para enviar un mensaje. Es decir, pareciera que fue una batalla perdida a propósito, porque lo que se necesitaba era dar a conocer algo. Hay algunas versiones, de nuevo, son versiones, que hablan de un autogolpe de Estado, que hablan de un gobierno entrante que necesitaba este tipo de mala prensa, de caos, de sensación de incertidumbre en sus ciudadanos para implementar un gobierno mucho más militar, mucho más fuerte. También hay otras versiones en donde el presidente de Ecuador no está muy contento con que su país esté tan dolarizado, es decir, bajo el dominio, la influencia de Estados Unidos, que ahora mismo está un poquito en jaque por Plutón en Capricornio, de manera que, pues bueno, seguiremos viendo este tema ecuatoriano, seguirá en la agenda, y lo menciono
informo, digamos, desde el respeto, porque sé que más allá del aspecto astrológico, no debe ser sencillo para las y los ecuatorianos. Ahora, también se reportó el mismo 9 de enero que subió un 1.48 grados Celsius, perdón, la temperatura. Luego entonces se empiezan a hacer presentes estos pequeños datos de contaminación del planeta, quejándose, el planeta no forzosamente justificándose, pero de cierta forma sí, porque viviremos como humanidad, Acuario, las consecuencias, Plutón, de todo nuestro devenir en esta Pachamama, en esta Gaia. También puede ser una revolución de la Tierra. Pareciera que esta gran esfera se empieza a sacudir, decir, ya estoy harta de que me traten mal, me toca, es mi turno, y se quedarán los que se tienen que quedar, Urano en Tauro. Otra cuestión, el mismo 9 de enero se presentaron muchas nuevas, bueno, se inició una feria tecnológica donde se mostraron pantallas transparentes, se mostraron robots. Muy interesante, leía en una nota de La Jornada, me parece, decían robots que ni parecen robots, pero tampoco parecen humanos. De nuevo, nos aproximamos a un momento donde la categoría humano va a cambiar. Plutón en Acuario. Deberemos empezar a meditar y a decidir sobre, también a escuchar respecto a los derechos de creaciones científicas, los derechos de las y los asistentes cibernéticos, pero también de los robots. Se va a poner muy interesante el resto de los años, porque ya empezaremos cada vez más a vivir con robots y todo lo que ello implica. Luego llega el 10 de enero, este fatídico día donde Estados Unidos y Reino Unido deciden que es una fantástica idea indignarse por el absolutamente conocido derecho de réplica, y atacan varias bases aéreas y varias bases militares en Yemen, particularmente para hacerse del control del Mar Rojo. Si ustedes no tienen mucha idea de dónde demonios está el Mar Rojo, sépanse que yo tampoco, de manera que en este momento están viendo en la pantalla un poquito de dónde está Yemen, dónde está el Mar Rojo. Podemos encontrar la importancia de este maravilloso lugar. No es tanto por cuestiones políticas o por cuestiones ideológicas. Toda esta guerra es más bien por cuestiones económicas. La mayoría de las guerras lo son. Y bueno, se da de nuevo en este contexto donde Marte y Júpiter están en sextil con Saturno. También con Palas, ahora en oposición con el nodo norte. Pero vamos a empezar con las noticias no tan feas, porque ya me cansé de... Esto es importante. Escucharemos mucho de guerra en este año y los siguientes. Escucharemos mucho de contaminación, de que prácticamente el mundo está por terminarse. No es así. Plutón en Acuario ya ha ocurrido antes, y el ejemplo más cercano, directamente el anterior, fue la Revolución Francesa. Es decir, sí, el mundo va a colapsar, pero el mundo como lo conocemos ahora, y regresará de las cenizas, completamente renovado. No perfecto, pero sí diverso. De manera que hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos, no hacer caso omiso, asumir nuestra responsabilidad, pero sí cuidarnos, protegernos, porque si intentamos seguirle el ritmo a todas las guerras, a todas las enfermedades, a todos los diagnósticos ecológicos, pues nos vamos a convertir en locos y a nadie le sirve eso. Vamos a hablar pues del pasado. Resulta que se dan a conocer estos maravillosos Gigantolopithecus, unos monos de 3 metros en adelante,
que tenían todas las características necesarias para pues subsistir. Era una especie muy bien adaptada para la vida en el mundo, hasta que cambiaron algunas condiciones climáticas, cambiaron algunas condiciones en la atmósfera, en la biosfera y en los ecosistemas, y resulta que estos grandes monigotes se pusieron medio mamoncillos y dijeron: esta comida que hay aquí ya no me gusta. Es decir, yo que soy tan gigantón, no quiero comer esta comidita porque no se me hace rica, y se extinguieron. Entonces, es muy interesante que esta noticia de gigantes extinguiéndose por caprichos, claro, a ver, no soy antropólogo, sé que es más complejo que esto, pero estos gigantes extinguiéndose por algo, entre comillas, tan sencillo, tan resuelto como la alimentación, gigantes que se derrumban. Esta noticia se da con Plutón en los últimos grados y segundos de Capricornio. Entonces, muchos gigantes con los que crecimos, marcas, países, monedas, están viendo sus últimos días precisamente porque se confiaron en su gigantesquitud y no se supieron adaptar o no se quisieron adaptar. Como no se quiso adaptar Sudáfrica el día 11 de enero, y de la manera más valiente, y más que valiente, diría yo coherente, acusó con todas las palabras a Israel, el pueblo fantástico, inexistente de Israel, de genocida. Ojo, al decir que Israel no existe, pues es que, a ver, hay que ser históricos. Israel es una imposición que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Un conjunto de colonias que fueron primero muy bien recibidas por Palestina hasta que empezaron a atacar directamente el país que les dio asilo. De manera que, pues es una invención que tuvo Reino Unido y Estados Unidos para quedarse con una posición estratégica para el comercio y la, entre comillas, seguridad. Israel, en tanto que pueblo fantástico o en tanto que inspiración divina, claro, ese sí que existe, pero yo no creo que sea el mismo que ahora está matando palestinos a diestra y siniestra. Por supuesto, es una opinión. ¿No estás de acuerdo? Bien, ok. Todo esto se da con el Sol y la Luna en Capricornio, muy cerca de Plutón. Es decir, pareciera que estos tres amigos, el Sol, la Luna y Plutón, como diría José Millán, se toman de las manos y dicen: vamos a salir juntos de Capricornio, vamos a abandonar el barco, el gigante que se está hundiendo, y pues vámonos a Acuario, a seguir haciendo un desmadre por allá. También todo esto se da con Mercurio en conjunción con Marte, es decir, la palabra, la pluma, el discurso, Mercurio, como una forma de guerra. La mediatización de la guerra es una nueva forma de ganar batallas, porque claro, la mayoría del mundo, incluso Estados Unidos, se está desmoronando porque sus propios ciudadanos ya no quieren la guerra. Ya no digamos que por buena onda, seguramente muchos sí. Ya no quieren la guerra porque es carísimo. Israel está condenado, destinado a una revolución interna, como los países que lo apoyan, es decir, Reino Unido y Estados Unidos. Pero en una noticia mucho más alegre, resulta que están desarrollando, de nuevo, hay que observar el concepto de humanidad. Lenovo y Deep Brain están desarrollando avatares que permitan a personas con discapacidades graves seguir manteniendo un gemelo, digamos, para cuando ya no se pueden mover. La lógica es más sencilla de las bolas que me hice para explicarlo. Resulta que tú, como persona que padeces estas enfermedades, empiezas a interactuar con la computadora, con los dispositivos,
estos observan tus gestos, observan tus rasgos, tus movimientos, la selección de palabras que utilizas y comienzan a generar un avatar para cuando ya tal vez no te resulte tan sencillo comunicarte o no te resulte tan sencillo moverte, este avatar pueda comunicarse por ti según lo que tú dirías, siempre bajo los comandos o los controles de la persona en quien se originó. Pero esto permitiría, para las personas que tienen discapacidades móviles, por ejemplo, hacer un video de YouTube donde tienen un movimiento, llamémosle cotidiano. Para las personas que tienen enfermedades degenerativas que les impedirán la comunicación conforme pase el tiempo, pues entonces ya podrán a lo mejor desarrollar un podcast con su propia voz, sus propias entonaciones, su propia elección de palabras, utilizando comandos de inteligencia artificial. Muy interesante, una, creo yo, excelente noticia. Esta tecnología acercándonos un poco a la inclusión. Por supuesto, se irá goteando todo este desarrollo tecnológico al sur global, pero es curioso, es interesante que se tengan en cuenta tantas aristas y tantos posibles usos para la inteligencia artificial. Luego, les iba a decir una noticia del 12 de enero del gobernador de Texas, pero queda claro que se acerca el proceso electoral en Estados Unidos. Las personas que dicen estupideces y que esperan que voten por ellas por decir estupideces, pues precisamente están diciendo estupideces. Entonces, vamos a saltarnos esa nota porque resulta que el 12 de enero, nuestro buen amigo el Hubble, este fantástico telescopio, nos mostró una colisión de galaxias. Qué curioso. Todo esto se da con Mercurio en trígono con Júpiter. Mercurio, la noticia, la muestra, yo diría incluso la fotografía. Júpiter, la expansión. Dos galaxias que chocan entre sí, que están chocando entre sí porque son cosas gigantes, no es como cuando choca un carro. Y ese mismo día también, de manera muy curiosa, se da un descubrimiento de restos arqueológicos en la selva ecuatoriana. Es decir, mientras el gobierno y aparentemente los narcotraficantes continúan en este toma y daca en las calles de las principales ciudades de Ecuador, las y los científicos que estudian los restos humanos descubren una civilización en la selva. Todo esto me resulta un poco como la conjunción entre Mercurio, el conocimiento, un poquito el descubrimiento, la noticia y Marte. Es decir, el intelecto, Mercurio, se sigue desarrollando junto con la guerra. Luego, el 13 de enero, Cuba le dice a Estados Unidos, oye, tú y yo como que no nos llevamos muy bien, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues si no nos llevamos tan bien y si yo te caigo tan mal, dice Cuba a Estados Unidos, ¿por qué chingados tienes una de mis islas? Resulta que Cuba le dijo a Estados Unidos, devuélveme Guantánamo, porque de hecho es mía. Ese lugar que tú utilizas para deshacerte de los criminales más peligrosos y también más incómodos en tu país, Estados Unidos, ese lugar es mío. Entonces te pido por favor que desocupes la isla porque me pertenece. De nuevo, Plutón sigue dando coletazos a Capricornio. Plutón no va a dejar a Capricornio en paz. Yo diría que todo 2024 seguiremos viendo un poquito esta sacudida de las estructuras de poder, particularmente de Estados Unidos. Regresará Plutón a Capricornio cuando las elecciones de Estados Unidos, regresará por última vez. Entonces, Estados Unidos sigue emanando pus de sus entrañas, de su Estados Unidos como país, no como personas. No estoy hablando de las estadounidenses, estoy hablando del concepto, del gobierno
de el Estado americano-estadounidense. Sigue emanando toda su pues, porquería. El mismo 13 de enero me gustaría compartir con ustedes que se dio la primera reunión de exalumnas, alumnas, alumnos, exalumnos y público en general con mis maravillosos estudiantes. Estuvimos ahí hablando de tarot, hablando un poco también de astrología. Esta misma semana tendremos una reunión ahora para hablar específicamente de astrología. Si a ti te gustaría participar, Goya 54 en la Ciudad de México, sábado 20 de enero a las 2 de la tarde. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Y vale la pena también recordar que mañana, porque estoy grabando desde el 14, si lo estás viendo el mero día que salió hoy, 15 de enero comienza el proceso electoral de Estados Unidos, mismo que será bastante interesante porque, de nuevo, Plutón regresará finalmente a Capricornio a terminar con esas estructuras que ya no se necesitan, a terminar los últimos cambios en el signo. Y para concluir, una pequeña nota de color. La semana pasada, es decir, del 8 al 14, se llevó a cabo esta feria de moda masculina en Milán. Llama la atención que aparecen muchas faldas, muchos encajes, bordados, una ropa, yo diría, muy bombacha. Claramente no soy experto en moda, pero regresamos un poco a lo holgado. Vi muchos abrigos, muchos pantalones, yo les llamaría de vestir o formales. Una moda muy parecida, diría yo, a la de los 20, pero un poquito más ajustada a los tiempos, por supuesto. Ahora con faldas en modelos masculinos. Y se me hace interesante, yo lo relacionaría con Marte, este dios indirecto de la virilidad, que está en Capricornio, pero que también está en trígono con Júpiter. Me da la impresión de que Júpiter, el planeta de la expansión, Marte, el planeta masculino, pues también los límites, así como los límites de la humanidad están cambiando, por supuesto que también cambiarán algunas cosas relacionadas con el género. Se empiezan a disolver ciertos límites, no nos hagamos mensos, se empiezan a crear también otros límites, otras fronteras. Esto es normal. Yo siempre he pensado que los procesos humanos son como un péndulo. Nos vamos a un extremo, llegamos al centro e inmediatamente estamos en el otro extremo y así vamos dando, digamos, campanadas de un lado a otro. Entonces sí, diseños bombachos, diseños lindos, colores ahí cafezosos, todo muy cool. También me llamó la atención, debo reconocer, que no hubo participación, al menos yo no la vi, de modelos masculinos de tallas grandes, o no sé cuál sea la forma específica de decirlo. Estoy intentando decir con respeto. Se me hace curioso que no se le preste atención a también en términos reales, no estoy hablando de ideologías, no se le presta atención a este mercado, que creo yo que es muy grande, creo que yo también que es bastante jugoso. Pero bueno, pareciera que la moda holgada, muy relacionada con las cuestiones urbanas, empieza a decantarse más por lo formal, por los abrigos, por un estilo un poquito más inglés o europeo, y todas estas cuestiones un poco más estrafalarias, más, pues no sé cómo llamarles, exageradas, se empiezan a diluir por una constante búsqueda de la elegancia y también desde mi ignorancia, yo diría una búsqueda por un género un poco más neutro, aunque las propias faldas y toda la indumentaria seguía dando la perspectiva de masculinidad. Pues muy bien, con este enredo conceptual de un no conocedor de la moda, cerramos este maravilloso programa.
Muchas gracias. Recuerden que si quieren que veamos alguna noticia, si por ahí alguna asociación astrológica se me pasó, déjenla en la caja de comentarios. Yo me encargaré personalmente de incluir todas esas aclaraciones, todas esas recomendaciones, reflexiones en el siguiente video. Recuerden dar un buen like, recuerden suscribirse, recuerden que hay muchos videos por ver. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.